Iniciamos el consultorio de bolsa. Ya saben que estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Es tarde de jueves y por tanto está con nosotros preparado ya para este consultorio para responder a todas sus dudas sobre bolsa. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, Rocío. Buenas tardes. Gracias. Bueno, hace una semana que no hablamos. Hoy tenemos una jornada diferente porque no tenemos sesión al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos es festivo en el país, es Acción de Gracias. Mañana Ujú. tendremos una jornada más corta de lo habitual, media sesión solo. Así que estamos un poquito, puede decirse, a medio gas y las bolsas europeas han aprovechado para subir, para repuntar. Antes de ir con dudas de oyentes, Ujú. que es de lo que se trata, y de resolver pues, las cuestiones que tienen con las inversiones que tienen en cartera, vamos a situar un poquito la escena. No sé si ha cambiado en algo la situación con respecto a lo que nos comentaba la semana pasada, si hay algún movimiento interesante que merezca la pena ser subrayado. Cuéntenos un poquito. Sí, hay algún movimiento interesante que merece la pena subrayarse. Esto quiere decir que no ha cambiado nada. Si veníamos subiendo y no ha cambiado, o sea, pasan cosas interesantes en relación a ese escenario, pues podríamos decir que nada ha cambiado. Em, si te fijas, sobre todo en Europa, ¿no? Hemos visto ruptura de los altos previos a la crisis, bueno, no a la crisis ucraniana, perdón, a la invasión de... Cuando Rusia invade Ucrania, el mercado se desploma, rebota fuertemente después, desde esa zona media 200 semanas, y el mercado recae de nuevo hacia esa media 200 semanas, y ahí es donde establecimos la posibilidad de un suelo, en ese mínimo previo. Ese proceso ha ido evolucionando y, si recuerdas, la idea era un rally que nos pudiera llevar hacia zonas de primera resistencia. Esto ha sido muy, muy evidente en Europa, mucho menos en Estados Unidos. La suerte ha ido por barrios, lo vemos a la derecha, ¿no? Podemos ver cómo el Dow industrial sí ha llegado a la zona de resistencias. Podemos ver cómo el S&P 500 se ha quedado muy lejos de la zona de resistencias y el Nasdaq muchísimo más lejos, ¿no? El Nasdaq realmente pues ha estado pues muy tocado en esta recuperación, muy, muy tocado. Y es una cosa que no encaja, vamos a decirlo así. Pero eso no significa que el mercado no pueda seguir subiendo. Es decir, yo, igual que cuando empieza el movimiento al alza, no sé si voy a tener un rebote o voy a tener un cambio de tendencia. Ahora lo único que sé es que el mercado sigue subiendo y que está intentando el cambio de tendencia en Europa y en algunos índices americanos también. Y en concreto en el Dow industrial, claramente, ¿no? Porque, como podemos ver, aunque es ligeramente, ya se intenta situar el mercado por encima del alto previo, ha superado su directriz bajista, su media de 200 sesiones, va progresando. Ese progreso es más llamativo en Europa porque en Europa lo que se configuran son formaciones de tipo doble suelo bastante amplio. En el caso, por ejemplo, de un Eurostoxx 50, no tan amplio, pero muy llamativo y también, es decir, amplio también, no tanto, pero también el proceso del sector bancario. Hemos estado hablando de ese 370, 380 como nivel de resistencia clave. Podemos ver que hoy hemos cerrado, y hablo de la versión Total Return, como siempre en mi caso de los índices, por encima de los 382 puntos. Es decir, estamos a falta de un día cerrando semanalmente por encima de la parte alta de la banda de resistencia crítica, tanto para el mercado europeo, que podríamos haber establecido aquí, en torno a 3.800 del futuro de los stocks 50, pero es que estamos ya por encima de la parte alta, que era 3.900. ¿Por qué es tan importante ese nivel? Pues porque son los niveles de soporte que el mercado tenía que romper para, para mandarnos una señal de que la corrección que estábamos viendo en meses anteriores no era un simple lateral, sino que iba a profundizar. Y así ha sido. Ha profundizado y luego ha desarrollado mucho tiempo, cosa que en Estados Unidos no ha sido así. Podemos ver que la primera corrección en Estados Unidos es realmente suave, y luego tenemos una corrección muy profunda en Estados Unidos, mucho más que la europea. ¿Por qué? Debería responder un analista fundamental o un analista global macro. Se me ocurre que el dólar puede tener algo que ver con toda esta historia, pero en cualquier caso no es algo que deba responder, en mi opinión, un analista técnico. El analista técnico debe centrarse en lo que está fuerte y ahora mismo, pues evidentemente lo que está fuerte es el Dow industrial, lo que está fuerte es el sector bancario, lo que está fuerte es el Eurostoxx 50 o el Stoxx 50. No lo está, por ejemplo, el Stoxx 600, mucho más retrasado. Es decir, son los grandes valores europeos los que están capitalizando la recuperación. También en el caso de Europa se ve digamos, este comportamiento un tanto dual, ¿no? Hay partes muy fuertes y hay partes que, aunque rebotan, pues están manifestando debilidad en el rebote porque se quedan atrás. Y eso se generaliza al conjunto de las compañías europeas, al Stoxx 600. Si cogemos y vemos este gráfico, veremos que en el caso del Stoxx 600 no hemos superado ni siquiera la zona de alto previo. Estamos ahí.
Por tanto, tampoco hemos batido esas resistencias, esos soportes del pasado verano, al menos, perdón, de primeros de año, al menos no de forma clara. Estamos en la zona de resistencia, pero, como siempre he dicho, viniéndonos arriba desde zonas de soporte muy fuertes en proceso de fondo, como Sí. puede ser esta media de 200 sesiones, o podían ser pues estos máximos históricos. Y reconstruir desde aquí es mantener las grandes zonas de soporte en largo plazo, que es un poco lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces, en todo ese proceso, que algunos han catalogado de un mercado estilo 2000-2002 o 2000-2008, yo he venido diciendo lo mismo desde el principio. Puede que tengamos algo así, pero yo me inclino por un proceso lateral bajista, corrección profunda, pero nunca un mercado de ese tipo. Y en ese sentido el mercado pues va dando un poco ese tipo de señal. Es decir, esta es una gran corrección, pero no es una corrección como aquella, al menos de momento. Y bueno, quizá lo que destacaría es dónde ha llegado el VIX, ¿no? Yo creo que hay mucha gente ahora hablando del VIX, de la zona 20, de la zona 18, y realmente es lo que el mercado tiene que resolver. Si nos fijamos en el S&P 500, veremos que estamos, es la versión del return del índice. Bueno, estamos justamente atacando la media de 200 sesiones. Hoy está cerrado el mercado, como tú decías. Es decir, Sí. estamos en el mismo nivel que nos detuvo el pasado verano en términos de media móvil. Y estamos a un 2% de, bueno, pues la última cresta descendente, si quiere, dentro de ese proceso, y la directriz bajista. Superar eso es dejar atrás nuevas resistencias y, por tanto, dejar evidencias en relación a que no es imposible que el mercado esté en un proceso de reestructuración hacia los máximos, que incluso aunque esté en un proceso bajista de orden más amplio, tiene espacio para seguir recuperando porque no estamos en una corrección tipo 2000, 2002, 2000, 2008, 2009. No, estamos en otro tipo de fenómeno probablemente y eso pues requiere quizá más tiempo. Podemos ir hacia los máximos, luego volver a recaer y pasarnos un par de años por aquí todavía moviéndonos en lateral. Para que eso vaya despejando, si el mercado pueda tener mayor tracción, pues necesitamos ir rompiendo todos estos mínimos de volatilidad, despejar toda esta impresionante incertidumbre en términos de VIX que tenemos en el mercado y quizá en ese caso sí que pudiéramos seguir al alza en tendencia principal. Yo nunca lo he descartado, sigue sin parecerme lo más probable. Lo más probable para mí es que haga falta más tiempo. ¿Podemos recaer en cualquier momento? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque el mercado está ya en zonas de resistencia muy fuerte, como hemos visto. De momento no manda ninguna sensación de cansancio, con lo cual yo no soy adivino, no sé lo que va a pasar. Sé que esta es un área en la cual las cosas que pasan son importantes. Tengo que vigilar más de cerca de lo que lo habría hecho hace 2 semanas, porque ya he alcanzado los objetivos intermedios y a partir de aquí, bueno, hay una tendencia bajista previa vigente todavía que en cualquier momento se puede reactivar. Tienes que ir superando más y más resistencias, incluso tienes que moverte por encima de los altos del verano para que de verdad todo esto haya sido profundamente cuestionado o incluso desbaratado, ¿no? Lo que es el proceso bajista y que efectivamente digas, sí, sí, esto es una gran lateralidad en el peor de los casos. No vamos a ver un mercado mucho más profundo. Eso es algo que hoy todavía no podemos afirmar. Y que para afirmar deberemos ver primero una volatilidad rompiendo estos soportes. El VIX lo ha hecho muy bien esta semana, sigue cayendo, incluso en los días en los que el mercado pues se ha movido a la baja o el VIX ha seguido bajando, es decir, te ha seguido diciendo que no me lo creo. Eso ha pasado en esta corrección de estos días. Oye, corrección, ya, pues el VIX dice que no. Y al final el mercado ha vuelto a rebotar. Pero ahora ya estamos en la zona de resistencias y lo que creo que tenemos es que ver claramente que si perdiéramos los mínimos de los últimos días, nos dejaríamos esta zona de alto previo, es decir, cuestionaríamos la idea de los mínimos y máximos ascendentes, dejaríamos un doble techo justo sobre la media de 200 sesiones, un patrón de vuelta, y para eso, y podríamos perder incluso directriz alcista de aceleración. Para eso no debemos perder los mínimos de la semana pasada, zona 8.290 del S&P 500 Total Return. Si nos vamos a un price return que es, pues bueno, está más al alcance de todo el mundo, pues 3.910, vamos a ponerlo ahí. Ese sería el nivel de soporte. Como puedes ver, el futuro del Eurostoxx, del S&P 500 y el propio S&P 500 no ha llegado a la media de 200 sesiones. ¿Por qué no ha llegado? Pues porque está pagando dividendos. Es decir, sí ha llegado, solo que el mercado en su conjunto de analistas técnicos al menos no se da cuenta porque no utiliza este ajuste. O sea, estamos en la resistencia, si recaemos no vamos a caer sin llegar a la resistencia, ya la hemos alcanzado y ahora hay que superarla. Y para ello lo importante es que no nos dejemos este primer soporte, que no planteemos patrones bajistas, que no perdamos momentum con una ruptura de directriz, bla, bla, bla. Mientras eso no pase, yo vuelvo al mismo. Oye, ¿queréis que hablemos de tendencias? Hablemos de tendencias. Pues aquí tienes una. Entonces, a ver si es que esto todavía está vivo, ¿eh? O sea, no matemos al toro antes de cazarlo.
Bueno, al oso, ¿no? Es, creo. Sí, pero como es un mercadocista, vamos a ver que cambiarlo. Carlos, vamos con dudas de nuestros oyentes. Mm, oyentes@capitalradio.es, el correo para escribirnos. A través de WhatsApp, notas de audio en el 687050600. Y también pueden optar por llamarnos por teléfono 91 283 3333. Vamos primero con un correo que nos envía Miguel Ángel y pregunta por Nvidia y por ASML Holding. Quieres saber o que le analice el recorrido que les puede quedar que les pueda quedar de rebote o cómo ve a estas 2 compañías, las tiene compradas. La primera, Nvidia a $169, y ASML $461, nos dice Miguel Ángel. A ver, ¿qué podemos decirle de los 2? sí, bueno, si tomamos para analizarlo un poco el sector de semiconductores, veremos que la corrección ha llevado los precios hasta su media de 200 semanas. Es una media que en todo este gran mercado alcista siempre ha soportado los precios. Puede haber habido momentos un poquito por debajo, pero fijémonos cómo en todo momento los precios se han mantenido por encima. Esa media, aunque ha sido perforada durante 2 o 3 semanas, es una media que el mercado ha recuperado muy claramente, lo cual está por ver si realmente hemos perdido esos mínimos. Hay que darse cuenta de que esta corrección canaliza muy claramente y que los mínimos en ese canal están justos en el punto donde se agota esa, digamos, ruptura de la media de 200 sesiones. Bueno, pues tienes un mercado bajista profundo y lo ha roto, especialmente en tecnología. Podemos ver que también más o menos la corrección nos acerca a esos altos pre-COVID, es decir, que toda la reversión del sector se produce sobre zona de importante soporte y que el sector está atacando zona de importante resistencia. Y ayer, por ejemplo, teníamos una ruptura, aunque sea ligera, del techo de su canal bajista principal a la espera de cierres mensuales, bla, 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 y luego nos a por las resistencias horizontales, que son las que definen, digamos, la última trinchera bajista dentro de lo que sería el escenario tendencia bajista profunda. Si nos vamos al caso de Nvidia, pues no vemos algo muy distinto. Vemos un proceso bajista, quizá no tan bien canalizado, sí con un soporte descendente muy claro, por aquí, y con una media de 200 semanas que también habría funcionado más o menos como soporte. Habría habido 2 o 3 semanas por debajo, como en el sector, lógicamente, pero ahora estamos por encima. Entonces, en esas tendencias de fondo, el valor ha conservado pues, prácticamente todos los niveles. Podemos ver que en la zona del 114 es un nivel de grandísimo soporte, de grandísimo, es decir, de todo ese rally del 2021 viene precedido de un proceso lateral de mediados de 2020, primeros de 2021, que tiene como soporte clave ese nivel de 114 en el caso de Nvidia. Y es ahí, en el primer gran soporte en tendencia principal, donde el mercado está recuperando. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. Es que estamos suponiendo que no puede llegar a los máximos. O sea, estamos diciendo que eso no puede ser, pues tendrá que ser justificado por cosas que no tengan que ver con los gráficos. Porque con los gráficos en la mano, las tendencias alcistas principales están vigentes. Por muy dolorosa que haya sido la corrección, de 300 a 100 y pico y no ha pasado nada, pues bueno, sí que ha pasado, que te duele la cartera, pero que la tendencia de fondo, la que consideran los fondos de pensiones o los inversores a muy largo plazo, pues no, hijo, no ha pasado nada, así es el mercado, puede moverse un 70% en tu contra y las tendencias de fondo no han variado. Caso de ASML Holding, pues la Sí. mejora es aún más clara, porque él ha recuperado muchísimo más y se ha movido hasta su zona de alto previo, cosa que todavía no hace Nvidia, la tienen en las inmediaciones de los $200. Y ahí no está mostrando, de momento, debilidad, tampoco fuerza, se ha detenido. Es una zona de resistencia importante. ¿Qué podríamos utilizar para considerar que los precios están fallando? El primer mínimo, como en el caso que hemos visto antes del SP500. Si perdemos en el caso de ASML Holding la zona del 550, estaremos desplegando un doble techo en zona de gran resistencia. Esa sería la primera circunstancia que podría invitar a nuestro oyente a decir, bueno, pues lo hemos visto todo, pero yo no me atrevo a decirlo. Yo solo sé que aquí hay una resistencia muy importante y ahí cada uno con su estrategia que opere. Pero lo que la gente espera de nosotros quizá es algo que debe dejar de esperar de nosotros. No somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar. El futuro se adivina muy mal. Entonces, lo que hay que hacer es tener estrategias que te permitan moverte dentro de esa incertidumbre. Hmm. Vamos con 2 valores, nos vamos en este caso al mercado español. Es, Andrés quien nos escribe y quiere preguntarle por Soltec y Mm. por Prosegur. La primera la tengo con ligeras ganancias, nos dice respecto a Soltec, y lo que quiere saber es su opinión sobre si mantiene esa posición o no, sobre si vende. La segunda, estaba pensando en entrar, es el caso de Prosegur. Ujú. Si no lo ve como buena opción, ¿qué valor piensa que puede estar dando señal de compra o que la haya dado hace poco
y no se haya escapado todavía, que no sea el Santander, nos pone entre paréntesis. Andrés, Soltec, vamos a empezar por Muy la que bien. ya tiene en cartera. Bueno, eso quiere decir que es lector del Confidencial o que hace cosas con nosotros en Blackbird, porque hemos estado hablando que el Santander hace, no sé, una semana, era o dos, era el único valor de todas las operaciones que habíamos planteado bueno, reordenar la cartera al alza cuando hemos entendido a finales de septiembre eh, que el mercado podía rebotar e incluso reestructurar un suelo definitivo, pues todas esas operaciones han ido funcionando, salvo la de Santander hasta hace pues, esta semana, ¿no? Que ha tenido un rally importante también. Creo que por eso nos dice esto. Pero la respuesta es esa, es decir, ya está. Es decir, yo no voy a sacar más cosas. Yo he hecho mi trabajo cuando tenía que hacerlo. Ahora que trabajen otros, que trabajen los que no han comprado cuando tocaba, los zonas de soporte, que se la jueguen los que van a hacer sus operaciones cuando se rompen resistencias. Yo no me siento tan seguro para hacer eso en este tipo de mercado bajista intermedio. Es decir, ¿por qué? Porque los stops están muy lejos. Hay que aceptar eso. Es decir, la reordenación requiere tanto progreso que como te equivoques, pues te pueden hacer mucho daño, te van a masacrar. Siempre lo he dicho en tu programa, prefiero equivocarme más veces y perder menos dinero cuando me equivoque. Porque de esa manera gano más dinero a largo plazo. Pero tengo que tener la capacidad de equivocarme, de aceptarlo, y eso es algo que al cerebro de mono que tengo sobre los hombros, pues no le gusta y hay que trabajarlo. ¿Prosegur podría ser una opción? Pues podría ser una opción. Desde un punto de vista técnico, está atacando resistencias importantes. No ha habido ninguna ruptura semanal, que yo creo que hay que pedírsela, de la zona 1,85, que es una zona de primera gran resistencia. Lo he intentado un diario, pero la vela que deja en semanas es una vela más bien bajista, es una especie de estrella fugaz o de doji. Bueno, me voy a quedar con lo primero, lo voy a ver como consolidativo, aunque luego tengo una vela envolvente. Es decir, esto es un tanto inquietante lo que está haciendo aquí, pero no por ello es bajista. Para empezar a ser bajista tendríamos que romper a la baja en cierres semanales esas velas, esas 4 velas consolidativas que ha dejado el título. El problema, insisto, es el tipo de stops. O sea, vale, pues cuando esto empieza a confirmar, ¿cuándo empieza a confirmar? Hombre, yo creo que por encima del 1,90 ya nos empieza a marcar un suelo amplio de fondo. El tema es que me puedo equivocar, como siempre. Si me equivoco, ¿dónde está el stop? Pues ahí abajo, en 1,50, es decir, tengo que arriesgar un 30% y eso no me va. No me va. Por eso lo he hecho antes y por eso no pienso sacar más ideas. He sacado las que he sacado, si el mercado sigue subiendo, las voy a revisar, he hecho mi trabajo cuando tocaba y no me voy a complicar la vida. O sea, también digo esto mucho en tu programa, intento decir 3 o 4 cosas que la gente las retenga. Un analista técnico es un francotirador. Está esperando su momento, dispara 2, 3, 4 veces en un periodo de tiempo que maneja. Un señor que haga trading intradiario hará pues 2 o 3 trades al día porque se maneja en ese espacio temporal. Un señor que haga tendencia va a hacer 2 o 3 grandes jugadas a lo largo de un año. Alguien que haga una tendencia muy de fondo hará una jugada cada 5 años o 2. Es decir, en tu time frame vas a hacer más o menos operaciones, pero sigue siendo un francotirador. La única diferencia entre los unos y los otros son los stops que vamos a asumir para hacer ese tipo de trabajo. El que entra primero se equivocará más veces y perderá menos dinero cuando se equivoque. El que requiere muchas confirmaciones se equivoca pocas veces, pero cuando se equivoque se va a llevar su 15-20% en contra y eso a mucha gente la deja fuera del juego porque directamente ya no ejecuta los stops. Y de hecho, en la mayoría de los mercados bajistas no merece casi ni la pena porque no son mucho más profundos, salvo excepciones, que hay muchas, pero no son recurrentes, no pasan cada año, pasan pues a lo mejor una cada 5 años. Sí que es cierto que dentro de ese suceso general hay auténticos dramas, ¿no? Este año no nos lo tiene que contar nadie, lo que ha pasado con Tesla, lo que ha pasado con Facebook, lo que ha pasado con Nvidia, lo que ha pasado con tantas tecnológicas y con otros valores no tecnológicos que han caído pues, entre el 50 y el 70% sin que las bolsas hagan algo parecido. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir con más dudas. Por cierto, estamos pendientes de la banca, de que vaya anunciando si se adhiere o no a esas medidas que ha publicado el Gobierno esta misma semana en Consejo de Ministros por el tema de las hipotecas. El Consejo de la Caixa ya ha dicho que sí, que se adhiere a esas medidas. Luego, si quiere, le echamos un vistazo al valor CaixaBank dentro Claro. del sector financiero. Pero antes vamos a escuchar esta nota de audio para ver qué es lo que nos pregunta este oyente que nos ha dejado su mensaje a través de WhatsApp en el 687-050-600. Muy buenas tardes al señor analista David desde Algeciras. A ver, yo le estoy haciendo un seguimiento a Prosus desde hace tiempo y me da la impresión de que lo que está haciendo es
un proceso esta semana de consolidación para seguir subiendo, no sé si en torno a los 66 o 72 euros, pero tengo la duda de si esto puede que se vea frustrado porque, bueno, hay un consenso entre los analistas de que estamos prácticamente en pauta de vuelta. ¿Cómo lo ve el señor Doblado? Gracias. Prosus, que es un valor que viene siguiendo últimamente este oyente que es David de Algeciras. Bueno, decir también a nuestro antiguo oyente que en Soltex, que la tenía en cartera, yo mantendría con un stop bajo 4.50, me he olvidado un poquito, Ah, es un cierto, sí. mantener y ya está. Prosus, sí es una semana consolidativa, lo podemos ver claramente en un gráfico, ¿no? Estamos 4 días, mismo nivel prácticamente de cierre de la semana pasada y por tanto yo no tengo por qué pensar que el mercado no va a seguir escalando. Evidentemente Prosus se mueve también al albur de lo que pasa en el mercado chino. Está en una zona de resistencia importante, ese nivel que es directriz bajista, el que ya se ha aproximado de 62, 63, supera eso, la resistencia crítica en largo plazo 72. ¿Puede superarlo? Puede superarlo, claro que puede superarlo. Yo, esta idea, este consenso de que, bueno, que el mercado pues no puede seguir escalando, no lo he comprado al principio del rally y no lo compro ahora. Es que no lo sé. No lo sé. Yo lo que voy a ir es irme adaptando, pero no voy a ser nunca tan imprudente como a lo mejor hubiera sido hace 15 años, pensando que los gráficos tenían soluciones mágicas para todo y olvidándome de que de verdad el dinero se hace para arriba. Entonces muchas veces salirse tiene ese problema, que luego, como también digo muchas veces aquí, es fácil salir, no es tan fácil volver a entrar. ¿Cuándo vas a entrar? ¿Cuando superes el 72? Bueno, buena suerte. O sea, vas a comprar un 20% más arriba y tu stop va a seguir estando en el mismo nivel, porque hoy Prosus tiene stop bajo 40, como cuando estaba en 40, honestamente, porque Prosus ya tiene un gran doble suelo, patrón de cambio de tendencia confirmado hace Sí. meses. Y lo que ha hecho es volver al origen del patrón, pero no ha roto el patrón, con lo cual no ha anulado ese proceso de posible suelo. Es verdad que era un suelo que parecía pequeño para la corrección que llevaba. Ahora podría estar estructurando algo más alto. Sí. Bueno, Bueno, veremos. nos quedamos con este análisis de este valor. Enseguida, segunda parte del consultorio con Carlos Doblado, aquí en Mercado Abierto.